Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bueno, estamos hoy aquí reunidos, convocados de nuevo para llevar adelante otra entrega, otra charla sobre un tema muy importante que es el final de los tiempos, los signos y señales del fin de los tiempos. Hoy nos encontramos en esto que seguramente pues será una serie de saga o una saga que iremos desarrollando, presentando a lo largo de distintas entregas que iremos haciendo en los transcursos de las próximas semanas, de los próximos meses. Este tema tan vital, tan importante como son precisamente las señales del fin de los tiempos o el fin de los tiempos o las señales de este tiempo para ser discernidas. Hoy, como parte de esta primera entrega, repito, de esta saga que iremos desarrollando a través de las próximas semanas, por lo cual también pues suplico la oración de todos ustedes por este servidor y a su vez también mis oraciones por todos ustedes para que podamos llevar adelante y que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, tanto a ustedes como a mí, en el comprender, entender el tiempo que estamos viviendo, la urgencia del llamado a la conversión y el arrepentimiento que el Señor nos está haciendo en este tiempo, en esta hora sobre la humanidad, en esta hora tan aciaga, en esta hora tan oscura de pruebas y dificultades que todos estamos llamados pues al arrepentimiento y a la conversión. Pero bueno, vamos entonces a dar formal inicio a la transmisión del día de hoy como estaba pautada, como estaba programada, a esta hora, 10 hora de Colombia, y los distintos horarios que estaban anunciados en la información, en el flyer que se repartió por las redes, el aviso, la información, la convocatoria, pues la invitación que se hizo a través de las redes. Hubo un pequeño error con una hora, la hora en el caso de Miami, que por error se puso 11 de la noche, pero es realmente 11 de la mañana. Les pido disculpas, hubo un pequeño error ahí cuando se estaba diseñando, haciendo el aviso. Pero bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a la Virgen María, repito, que nos ilumine a todos, que nos acompañe para poder discernir correctamente los signos de los tiempos, toda vez que es un mandato que Jesús en el capítulo 5 de San Juan, les invito a que lean ese trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 5, cuando los fariseos están cerca de Jesús y Jesús le dice, ¿por qué no sois capaces? Le dice el Señor, ¿por qué no sois capaces de discernir este tiempo? Si vosotros veis las nubes, que está el día cerrado, nublado, ennegrecido, y por tanto vosotros decís, viene lluvia, va a llover, hipócritas, ¿por qué no sois capaces de discernir este tiempo? Entonces, hay una palabra fuerte de parte de Jesús, porque el Señor nos está dando a entender en este texto del capítulo 5 de San Juan, que cuando nosotros no tenemos la disposición, apertura de corazón, fidelidad en la fe, no incredulidad, que es lo contrario a la fidelidad en la fe. Cuando no hay entonces este don de la fidelidad, de la fe, de creer a lo que el Señor nos dice y nos pide, de discernir los signos de los tiempos, el Señor dice que corremos un grave riesgo, de ahí la interpretación de este capítulo 5 de San Juan. Corremos un grave riesgo de caer en la hipocresía espiritual, de ser unos hipócritas. Es interesante. Entonces, discernir los signos de los tiempos en este momento en especial que estamos viviendo es un mandato divino. So pena de que el Señor nos diga entonces, hipócritas, ¿por qué no sois capaces de discernir los signos o el signo de los tiempos? Bueno, hecho esta introducción que nos habla el Señor en el capítulo 5 de San Juan, repito, vamos entonces ahora sí a orar. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que hoy nos acompañe a ustedes y a este servidor para que todos juntos podamos entender este mosaico que se va armando de distintas piezas para ir comprendiendo toda esta trama que estamos viviendo,
que por distintas fuentes e instrumentos la Virgen María, Jesús, nos va hablando, además de lo que es el grueso, la base principal, que es la profecía bíblica profética, de donde también todos los profetas que han sido enviados en todos los tiempos y en este tiempo se soportan y avalan también sus mensajes. Nada contradice la palabra, todo está conforme a la palabra. Vamos a orar entonces. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Vamos ahora a orar a San Miguel Arcángel para que nos proteja en esta transmisión, los guarde, los proteja, los custodie en este momento que vive la humanidad, a ustedes en sus casas y a todos sus familiares y seres queridos. El poderoso Arcángel San Miguel nos guarde, nos custodie y nos proteja y nos defienda contra toda flecha incendiaria del maligno y toda acechanza de Satanás. Oramos entonces a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa y protección contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy tendremos entonces un programa muy especial que, repito, será el inicio de una saga que iremos desarrollando en distintas entregas hasta, pues, donde el Señor nos lo permita. Hoy avanzaremos también hasta donde la gracia y la misericordia de Dios nos permitan avanzar. Y es un tema muy especial. Hoy tendremos algo muy especial, una aparición poco conocida, poco enseñada, poco predicada, que tiene que ver todo con el fin de los tiempos y los signos y señales del fin de los tiempos, por lo que ahí la Virgen dijo, por lo que la Virgen reveló, manifestó y prometió. A veces oímos mucho de Garabandal, de Fátima, pero de esta revelación, sé que evidentemente algunos la deben haber oído, la deben haber leído, pero no suele ser la revelación de la que más se habla o se comenta. Y aquí entonces yo voy a permitirme mostrarles una bella imagen que será el tema de hoy, precisamente. Aquí les voy a mostrar esta maravillosa imagen. Sí, Nuestra Señora de todos los pueblos. En esta imagen preciosa, maravillosa, así de esta forma, fue pues graficada por Ida Biedermann allá en la Alemania nazi, porque comienza primeramente esta manifestación, esta revelación de la Virgen en el año 45 y culmina ya en Holanda en el año 59. Nuestra Señora de todos los pueblos, y como se hace llamar la Santísima Madre en esta aparición, porque fue una aparición, además de manifestación y revelación de parte de la Santísima Virgen María, se hace manifestar como Señora y Madre. Posteriormente, cuando ya va entregando los mensajes, fueron 56 mensajes que se fueron desarrollando, repito, desde el año 45 hasta el año 59. Fueron en 15 años, en el espacio de 15 años, fueron entregados exactamente 56
mensajes muy importantes. Algunos de ellos son claves, vitales, fundamentales en la fe para este tiempo de pruebas que estamos viviendo y lo que puede suceder en el futuro si no hacemos caso y oído abierto a lo que el cielo nos está advirtiendo, a lo que el cielo nos está pidiendo en esta hora. Muy bien. Entonces, hay una oración preciosa, con gran promesa que dio la Virgen en esta aparición. Justamente aquí voy a colocar la imagen, voy a cubrir mi rostro para que solamente se vea el rostro de la Madre. Y voy a hacer esta maravillosa oración que fue dictada por la Virgen María con una gran promesa de enervar y evitar grandes castigos y grandes calamidades que están en ciernes por caer sobre la humanidad. Ya iremos a hablar un poco de esto, pero vamos a hacer esta oración. Voy a ir haciéndola despacio, como era la forma y manera en que la Virgen, cuando se aparecía a Aida Peterman, hablaba de una manera muy lenta para que ella pudiera tomar nota, o las personas, porque era su hermana, Truss se llama la hermana, era la que escribía lo que ella iba repitiendo según la Virgen María le iba hablando a Aida Peterman. Muy bien, vamos a hacer entonces esta oración. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, esta oración maravillosa, y le doy un beso a la imagen, que, repito, es el mensaje de Ámsterdam, en Holanda, Aida Peterman, que tiene aprobación eclesial. Ya iremos a hablar un poco del obispo y de las palabras y tan proféticas en el decreto de aprobación eclesial. El obispo que procede a aprobar esta aparición es muy profético por lo que dice el obispo y según como él lo entendió en el espíritu, y por eso lo plasma en el decreto de aprobación eclesial. Ya lo iremos a leer, a compartir. Y es que precisamente a través de esta oración que acabamos de hacer, la Virgen María manifestó en esta aparición que aceleraría la proclamación del quinto dogma. Porque la aprobación del quinto dogma atraería un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento, el segundo gran Pentecostés, que está anunciado por otros medios proféticos, por otras profecías, además de estar también anunciado en la palabra, derramaría un segundo gran Pentecostés, un reavivamiento en la iglesia, incendiaría el mundo de Espíritu Santo y por tanto vendría una era de paz y de esperanza. Por eso es importantísimo hablar de esta aparición, de promoverla, divulgarla, porque dependiendo de la aprobación del quinto dogma, que es el de la corredención mariana, pende la paz del mundo. Depende la paz del mundo, justamente, de la aprobación de este quinto dogma. Viene y abre las puertas para un segundo gigantesco Pentecostés. De hecho, en la revelación, la Virgen María le manifiesta a Aida Peterman que la aprobación del quinto dogma, porque es la única aparición de todas las que están aprobadas por la Iglesia, es la única aparición donde la Virgen vino y pidió categórica y formalmente que se aprobara un dogma mariano. En el caso de Bernardita de Lourdes, la Virgen se manifiesta diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción, que apuntaba al dogma de la Inmaculada Concepción que estaba por aprobarse en ese tiempo, en ese momento de la historia de la Iglesia. Pero no pidió formalmente
que fuese aprobado en esta aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, donde la Virgen también irá a indicar dentro de los mensajes que ella es corredentora y medianera de todas las gracias y abogada. Ese será el título como la Virgen se intitula. Ella misma se intitulará de esa forma, diciendo que ella es corredentora, medianera de todas las gracias. Y todas son todas las gracias, ojo con eso. Y abogada. Esas tres gracias, esas tres potencias de Dios a través de la Virgen María, porque son tres potencias y tres glorias de Dios a través de la Santísima Virgen María, son las que pueden salvar al mundo en medio de este tiempo que estamos viviendo. En medio de este inicio de pruebas, de grandes momentos que entramos a vivir, de esta pretribulación. Una corriente dice que hemos entrado en una pretribulación. Otros interpretistas de las profecías dicen que ya hemos entrado de pleno en la gran tribulación, la gran purificación. Como sea el caso, pretribulación o tribulación, son momentos o hemos iniciado el momento, el recorrido hacia grandes pruebas, donde la humanidad será sometida a grandes sufrimientos. Visto así, esta aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos es la respuesta que el cielo nos ha dado y curiosamente ha sido muy ignorada, ha sido como ocultada, poco se habla de ella. He visto que hay documentos, hay algunas páginas, algunas publicaciones que se hacen sobre esta aparición, pero es poco divulgada, casi no se habla de ella. Para los que recién se han conectado, vuelvo a mostrar la imagen. Aquí está esta maravillosa imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Aquí, bueno, me apoyaré, voy a buscar aquí un bolígrafo, un lápiz para apoyarme. Entonces fíjense que ella aparece sobre el globo terráqueo, como ustedes pueden verlo acá. Aquí estoy señalando. Eso significa que es la interpretación de los estudiosos de esta aparición, apuntan a decir que lo que significa es que ella es señora de todos los pueblos, precisamente. Y la globalidad, la universalidad que representa también el globo terráqueo significa la corredención mariana. Apunta también a la corredención mariana. Por otro lado, de sus manos, aquí si no me falla la precisión, de sus manos que vemos aquí, de estos lados de sus manos, están abiertas, como estuvieron también abiertas las gracias que la Virgen María en la aparición de Catalina Laboré de la medalla milagrosa. Ella también tiene las manos abiertas esparciendo sus gracias, sus mercedes, sus misericordias, que en aquel momento hoy, para poder entender esta aparición, utilizando la aparición de Catalina Laboré, utilizamos esa aparición para poder iluminar esta y comprender esta en cuanto al significado de las manos abiertas, esparciendo gracias y mercedes. La Virgen dijo bien claro a Catalina Laboré que significaban aquellas gracias que eran perdidas o desperdiciadas, porque los hombres no atendían ni recibían las gracias de la Santísima Virgen María por la indisposición, por la dureza de corazón, por el endurecimiento del corazón, por la sordera espiritual, por la rebeldía y el pecado. Despreciaban estas gracias y al contrario era un llamado a una vida de penitencia, a una vida de arrepentimiento, de conversión. Entonces el rechazo al llamado de la conversión, el rechazo a la vida de penitencia, que es lo que específicamente la Virgen también pide en Fátima, insiste mucho la Santa Madre en que se haga penitencia, 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 sacrificio, ayuno, saco, señal, almas reparadoras, ministerio de reparación, ministerio de consolación por excelencia. La Virgen va a pedir, va a insistir vehementemente en el caso de Fátima. Bueno, tiene que ver justamente con estas manos. Entonces es una invitación. Cuando la Virgen extiende las manos en esta aparición, vuelvo y señalaré aquí la imagen. A ver, aquí tenemos las manos. Se pueden apreciar. Ustedes pueden buscar en internet esta mano. Búsquenla, la pueden googlear. Y ahí pueden buscarla perfectamente en Google y ampliarla para que se den cuenta que en las manos hay unos estigmas. Estigmas
la cruz, está la cruz, y salen estas gracias de estos estigmas de las manos. ¿Qué significa esto según la forma como se ha interpretado la imagen? Significa el llamado urgentísimo que recoge, repito, lo que la Virgen ha dicho ya en otras apariciones, vuelve y lo repite, vuelve y lo relanza al mundo por la urgencia y la necesidad que se tiene. La Virgen entonces nos pide urgentemente, la Madre, ¿qué nos pide? Nos pide penitencia, nos pide arrepentimiento, es decir, les estoy derramando la gracia para que se arrepientan. Les estoy derramando la gracia de la conversión, la gracia de la penitencia, la gracia del sacrificio, para que se vuelvan almas reparadoras, para consolar y desagraviar el corazón de mi hijo que ya está muy ofendido. Por cierto, que eso es lo que la Virgen también dirá en Fátima: dejen de ofender a Dios, porque ya Dios está muy ofendido. Curiosamente, cuando pues uno va estudiando los mensajes de esta aparición, me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención. En un momento donde la Virgen le pide a Ida Peterman que entregue un mensaje al obispo. El mensaje era un mensaje fuerte y ella siente como mueve la cabeza, Ida Peterman mueve la cabeza como en señal: madre, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ir a decirle eso al obispo. Y entonces dice, ella escribe directamente, Ida Peterman, en las crónicas de la revelación, en el relato pues que recoge estas apariciones, que dice Ida Peterman que la Virgen se disgustó y le dijo textualmente a la Virgen: es una orden. Mire qué tremendo, eso me llamó tremendamente la atención. La Virgen se disgustó y le dijo: es una orden. Y entré yo a meditar en esas palabras de la Virgen María, según como las recoge y las expresa la vidente Ida Peterman, y dije: en Fátima la Virgen dijo: dejen de ofender a Dios, que ya Dios está muy ofendido. Y entonces dije yo dentro de mí, haciendo una meditación sobre esto, y dije: caramba, pero calan las mismas palabras y aplican las mismas palabras también a la Santísima Virgen María. Es decir, dejen de ofender y de desobedecer a la Virgen María, que ya está muy ofendida. O sea, no solamente Dios Padre está muy ofendido, no solamente Jesús está muy ofendido, la Virgen María también está muy ofendida y disgustada. Mire qué tremendo esto decirlo, porque siempre tenemos como la imagen de la madre tierna, la madre amorosa, que lo es, por supuesto que lo es, pero también la Virgen es amor justo y firme. Mire, le voy a decir estas palabras de nuevo. La Virgen es toda ternura, la Virgen es toda misericordia. Es así, sin duda es así. Pero también participa de, ¿en qué sentido? Que la Virgen también es toda justicia y toda rectitud también. Es amor firme, es amor justo. Entonces es amor exigente, amor justo y amor firme. Y nos exige. Y el corazón de la madre también se puede disgustar, se puede molestar por nuestros pecados. Algunos dirán: pero ¿cómo es posible? Si ella es toda ternura, ella no puede sentir enojo. Recordemos que la Virgen está envuelta en un inmenso misterio. Ella es 100% Cristo. La Virgen está toda transformada 100% en Jesucristo. Dice San Luis María Griñón de Montfort. Son palabras del Tratado de la Verdadera Devoción. Por tanto, si la Madre es 100% Cristo, está toda transformada 100% en Cristo, no solo será misericordia, también es justicia en Jesucristo. Por tanto, la Madre también participa no solo de la ternura inmarcesible de la misericordia de Jesús, sino también participa de los sentimientos de justicia del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, ella tiene esa doble realidad en ella. Es 100% amor, pero también es 100% justicia. Esto es interesante. Poco se habla de este tema en relación a la Santísima Virgen María, porque siempre la asociamos con la figura de la madre, que todo lo perdona, que todo lo deja pasar, que todo lo olvida. Y nos olvidamos que una verdadera madre que ama, reprende, llama la atención, corrige y castiga, porque ama a sus hijos, porque los ama. Bueno,
Aclarado esto, repito que es algo que me llamó tremendamente la atención mientras hacía pues un estudio sobre estos temas o los mensajes que fueran dados a Ida Piederman. Vamos entonces a hacer un recuento. Vamos a apoyarnos aquí en algunas páginas que nos hablan sobre estos temas maravillosos. Y vamos entonces a ir haciendo como un recuento de lo que aconteció y cómo y qué tiene que ver, y lo vamos a relacionar también con Akita, Japón. ¿Por qué esta oración? Esta oración es tremenda, ya la iremos a ver en su momento, para que nos demos cuenta de lo maravilloso. Muy bien, aquí estamos entonces. Desde el año 45 hasta el año 1959, la Santísima Virgen se apareció en Ámsterdam, Holanda. Hay que hacer notar que las primeras apariciones fueron en Alemania, en la Alemania nazi, porque esto fue en marzo de 1945 es cuando se da la primera aparición, y todavía recién estaba, como quien dice, terminando o en vías de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, el nazismo y toda esa destrucción, y es ahí donde justamente la Virgen pone su mirada. Es increíble. Mire, nada es por nada, todo tiene una precisión matemática espiritual, todo tiene un punto y una razón. El cielo escoge ese país para manifestarse la Virgen María con este mensaje y anunciar la proclamación, la petición del quinto dogma, y entregar una oración a la cual le atribuye la Virgen María un único poder salvador para enervar y evitar grandes castigos. Y justo aparece en el contexto de un país que ha sido arrasado y destruido por la guerra. Mire, ojo, hay que estar muy pendientes a todas las señales y signos y características que una manifestación y aparición del cielo tienen para comprender todo el grueso, la densidad y la profundidad que esto tiene. Entonces, del año 45 al año 59, la Santísima Virgen pues se aparece en Ámsterdam, Holanda, a la vidente Ida Piederman. El 11 de febrero del año 51 se presentó bajo su nuevo título. Ella dice: yo soy la señora María, madre de todos los pueblos. Así se presenta la madre. La vidente Ida Piederman pues murió recientemente, no murió hace mucho tiempo, murió de 90 años en el año 1996. Posteriormente, en el año 1996, 1 de mayo, el obispo de Haarlem en Ámsterdam, Monseñor Prammer, y su auxiliar Monseñor Pant, autorizaron en una declaración oficial la veneración de la Virgen María con el título Señora de todos los pueblos, que es la imagen que yo les estoy mostrando. Vuelvo y la exhibo. Aquí está la imagen para los que recién se están conectando. Muy bien. Entonces, en esa misma declaración subrayan que cada uno es libre de tener una opinión personal de los mensajes siguiendo su propia conciencia. Nos estamos apoyando de algunas páginas de internet donde conseguimos pues información sobre esta maravillosa aparición. Entonces, aprobada como de origen sobrenatural. Mire qué bello. Así la aprueba el obispo. Dice: el obispo José María Pan de Haarlem, Ámsterdam, el 31 de mayo del año 2002, hizo la siguiente declaración. Muy bien. El obispo dijo que la aparición es una ayuda. Mire, entendamos estas palabras tan proféticas del obispo que aprobó la aparición. Es muy profética estas palabras. Mire, leemos esto hoy, que repito, esto fue dicho por el obispo el 31 de mayo del 2002. Es decir, estamos hablando de hace 19 años atrás, 17, 18 años atrás. Entonces, ¿qué dijo el obispo? Y miren los momentos que estamos viviendo ahora y lo que promete venir. Y ahora vean estas palabras y qué tiene que ver con esta revelación precisamente. El obispo dijo que la aparición es una ayuda para entender los signos de los tiempos, lo que dije al comienzo de esta transmisión, para no ser hipócritas en la fe, caer en ese pecado de hipocresía espiritual, lo cual es muy grave, ¿no? El obispo dijo que la aparición es una ayuda para entender los signos de los tiempos y vivir más
fielmente el Evangelio. O sea, es una aparición de la Virgen María. Aquí nos acordamos de lo que dice el Santo Catecismo en el apéndice 66 y 67 del Catecismo, donde bien dice que una revelación privada no viene jamás a sustituir o a suplantar la revelación pública, porque la revelación pública precisamente ya fue toda dada. Jesucristo, ¿verdad? Es la revelación pública del Padre, es la magna revelación del Padre. No va a haber otra revelación que no sea Jesucristo, el Señor, su palabra, su redención, su muerte, la salvación que nos trae Cristo. No va a haber otro mensaje salvador que no sea ese, el Señor. Ahora bien, pero que será necesario a través de la historia que se nos hagan recordatorios de la fe, recordatorios de fe. Entonces, que las apariciones o mensajes privados son recordatorios, vivos recordatorios de la revelación, de la palabra, de la Escritura, que apuntan a la Escritura, que nos llevan al depósito de la fe, de la Biblia, de la palabra, del mensaje del Evangelio. En eso consistirán precisamente las revelaciones privadas. Repito, todo esto lo enseña el apéndice 67 del Catecismo. Y que la verdad fue toda ya entregada, fue toda ya revelada, pero que sí hará falta, es importante, y ahí lo dice el Catecismo, la palabra del magisterio dada a la Iglesia lo dice, que sí hará falta. ¿Y qué cosa es lo que hará falta? Que sea explicitada esa verdad. Entonces hace falta explicitarla, no revelar porque ya fue revelada, sino explicitar la revelación que ya fue dada, ¿verdad? En este caso en los evangelios por el Señor y los profetas de la Biblia. Visto así, en eso consiste justamente esta ayuda que está mencionando aquí el señor obispo. Pero sigamos. El obispo dijo que la aparición es una ayuda para entender los signos de los tiempos y vivir más fielmente el Evangelio. Y los signos de nuestros tiempos son dramáticos, dice, son dramáticos. Esto se escribió hace casi 20 años. La devoción a Nuestra Señora de todos los pueblos puede ayudarnos. La palabra puede viene de poder, es decir, tiene el poder de ayudarnos. Dios le ha dado a esa aparición y a ese mensaje el poder para poder, valga la redundancia, ayudarnos en este momento tan difícil que estamos viviendo en la iglesia y en la humanidad. La devoción de Nuestra Señora de todos los pueblos puede ayudarnos, en mi sincera convicción, a guiarnos en el camino correcto durante el presente serio drama. Mira cómo lo describe el obispo. Durante el presente serio drama de nuestros tiempos. Dice, serio drama de nuestros tiempos. El camino hacia un nuevo y especial derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que promete la aprobación del quinto dogma, precisamente. En uno de los mensajes la Virgen dirá que una vez que se haya aprobado el quinto dogma, abrirá las puertas, las compuertas del cielo. Se derramarán en una lluvia torrencial de Espíritu Santo, como nunca la humanidad lo ha vivido y lo ha experimentado. Y será un tiempo de gloriosa paz, de bendición. Y escuchando algunos videntes, sacerdotes místicos que hablan sobre esta aparición, dicen, hubo por ahí un sacerdote que el Señor le mostró. Repito, es una revelación privada, yo solo estoy repitiendo lo que este sacerdote dijo. Y bajo este contexto, aclaro, de una revelación privada, este sacerdote dijo que el Señor le había mostrado que el quinto dogma se aprobaría en el año 2031. 2031. Claro, uno se dice, bueno, estamos hablando de 10 años más, todavía hace falta para que se apruebe ese dogma. Pero que sin embargo, dependiendo de nuestras oraciones y de nuestra declarada insistencia de rogar, pedir y hacer penitencia, sacrificio, y de nuestra conversión y arrepentimiento, del resto fiel de las almas que se
inmolen en penitencia y en sacrificio, a orar y a pedir por la proclamación del quinto dogma, la oración comportaba y tenía el poder de acelerar la aprobación del quinto dogma. Es decir, que esto que le había mostrado el Señor como una fecha tentativa, donde se aprobaría en el año 2031, podía adelantarse o bien podía aún dilatarse más, pues dependiendo de la oración y del sacrificio y de la penitencia que nosotros hiciéramos. Es decir, que la aprobación del quinto dogma y por tanto la apertura y las esclusas del cielo para que se derrame la lluvia del Espíritu Santo en un gigantesco segundo gran Pentecostés, dependen de usted y de mí. Es decir, está en nuestras manos, está en nuestro corazón y según sea nuestra disposición. Depende de usted y depende de mí. Ahí está. Ahí nos entrega el Señor este trabajo, como diciendo, depende de ustedes. Depende de ustedes que aceleren las bendiciones o que éstas se dilaten. Va a depender de la conversión y el arrepentimiento y la oración de todos ustedes. Bueno, entonces dice aquí, para culminar, a guiarnos en el camino correcto durante el presente serio drama de nuestros tiempos, el camino hacia un nuevo y especial derramamiento del Espíritu Santo, el único, dice palabras proféticas de este obispo, el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo. Amén. Qué hermoso. Esto es extraído del decreto eclesial donde se aprobó esta aparición. Repito, es el obispo José María Pant. Aquí voy a ampliar como una imagen para que la puedan ver. Voy a colocarla acá. Aquí está. Este es el obispo, ¿verdad? Que aprobó esta aparición. Muy bien. Visto así, repito, nos estamos apoyando en algunas páginas de internet que nos ofrecen pues valiosa información sobre esta revelación para poder llevar adelante hoy esta transmisión. El obispo dijo que en el proceso de estudio muchas experiencias de conversión y reconciliación, como también curaciones y protecciones especiales, también se reportaron en el proceso cuando se estuvo estudiando esta aparición. Ahora bien, importante, el dogma que dará al mundo la verdadera paz. Por eso te decía que en este momento, cuando más necesitamos la paz, porque estamos todos asediados por una pandemia y los efectos colaterales de destrucción económica, porque ¿cuál es el problema? La humanidad ha ido transitando en una guerra solapada y oculta económicamente entre naciones. Ya esa guerra solapada económica en el campo de la economía entre naciones pasó ya a una guerra biológica, que es en el plano en el que ahora nos encontramos. Y lo que han dicho algunos videntes es que si no se le logra dar un curso, un desvío a esta situación y en la línea como va, como se está proyectando, y lo único que detiene esa línea es la conversión, el arrepentimiento y la penitencia. Entonces, repito, primeramente, desde hace años vemos que hay una guerra económica entre naciones. Ya esa guerra trascendió a una guerra biológica que es en la cual nos encontramos, donde las élites de poder, el nuevo orden mundial, los Illuminati, secuaces, hijos de Satanás, tienen que ver con todo esto, por supuesto. Muy bien. Y ahora, el peligro está, es una probabilidad, porque es la línea de proyección hacia donde apunta. El peligro está en que entonces ahora de esta guerra biológica en la que nos encontramos se trascienda ya a una guerra formal, es decir, se vayan a las armas como tal estas naciones, estas potencias. Y precisamente por eso es vital, importantísimo, y nos ha movido el Espíritu Santo a hacer este programa hoy sobre las señales y signos de los tiempos, comenzando esta saga con esta importantísima revelación sobre el quinto dogma que traerá la verdadera paz al mundo. Entonces vamos ahora a entrar a leer, habiendo hecho yo esta aclaratoria, para que tengamos pues más interés. ¿Por qué la importancia precisamente
de este tema de la quinta aparición, perdón, del quinto dogma. Muy bien. Los mensajes de Ámsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas, precisamente porque en nuestra época moderna María viene con un nuevo título, Señora de todos los pueblos, y pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad. El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a la Virgen María, Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. A ver, si hay un justo juez que pueda detener esta línea de castigos en la que está enrumbada la humanidad, es Jesucristo. Todos lo sabemos. Pero necesitamos un abogado. Y no es que la Virgen ya no sea abogada, porque siempre lo ha sido. Pero es importante que se reconozca la condición de corredentora, medianera y abogada. Estas tres potencias, estas tres glorias en la Santísima Virgen y articuladas a través de su Inmaculado Corazón, tienen la fuerza para enervar los castigos. Es decir, en la figura de la corredención, en la figura de la mediación y en la figura de abogar de la Santísima Virgen se encuentra depositado por Dios el poder para que la Santa Madre pueda presentarse ante el justísimo tribunal de Cristo. Repito, y no es que ya no tenga esta condición, la ha tenido desde la Inmaculada Concepción, desde el momento de la encarnación, lo ha tenido la Virgen María, pero es importante porque para que a usted un abogado lo defienda en un juicio, usted tiene que entregarle un reconocimiento a ese abogado. Los que somos abogados, pues sabemos y manejamos mucho mejor este tema, tal vez por eso se nos hace un poco como más fácil tal vez entender este lenguaje. Muy bien. Entonces, cuando usted necesita que un abogado lo defienda a usted en una causa donde usted se ve involucrado y donde usted ve pues amenazada su libertad, sus bienes, etcétera, usted necesita buscar un abogado para que lo defienda, correcto, y litiga ante el juez. Muy bien. Entonces, es necesario que este abogado se encauce del expediente legal. Es necesario que el abogado reciba un poder de parte suya. ¿Eso qué significa? Que usted le tiene que dar un reconocimiento a ese abogado para que ese abogado haga una litis contenciosa, es decir, para que ese abogado lo defienda, lo represente a usted. Pero si usted no le da ningún reconocimiento a ese abogado, si usted no suscribe un poder donde usted le da justamente la cualidad para que lo represente en un juicio y lo pueda defender, ¿cómo ese abogado lo puede defender? Entonces lo mismo sucede con la Santísima Virgen María. Entonces es eso lo que en este momento necesita el cielo, que la humanidad y la Iglesia le entreguen ese justo reconocimiento a la Virgen María para que ella tome la causa del mundo sobre la cual penden grandes castigos y se presente ante el justo tribunal de su Hijo y pueda evitar el juicio, pueda evitar la catástrofe, o al menos disminuirla considerablemente, o amainarla, mitigarla considerablemente. Esa es la importancia justamente de este dogma. Y volveremos a hacer la oración, ¿verdad?, que hicimos al comienzo. Vuelvo y coloco aquí entonces la imagen y volveremos a hacer esa hermosa oración. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu Santo sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, muy bien. Esta es la oración, para los que recién se están conectando, que hicimos al inicio, donde la Virgen hace grandes promesas si tomamos esta oración, donde ella podrá detener grandes catástrofes. Y esas grandes catástrofes apuntan a lo que también la Virgen María reveló y dijo en Akita, Japón. Pero voy a leer esto acá. La Santísima Virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración para que se proclame a María corredentora cuanto antes, y de ese modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud, como ha sido prometido. Esa nueva plenitud es el segundo gran Pentecostés,
que traería una era de paz y de esperanza que en este momento el mundo no tiene. Muy bien. Esta oración ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu de Dios venga al mundo. María insiste, esto lo dijo el 20 de septiembre del año 1951. Forma parte de un extracto de un mensaje del año 1951. María insiste, no eres capaz de comprender la importancia de esta oración, se lo dice a Aida Piderman. Hoy nos lo dice a nosotros también. Tú no sabes lo que el futuro reserva. Mira qué tremendas palabras de la Virgen María. Esto es extracto de un mensaje del 15 de abril de 1951. Mire qué tremendo esto. Dice así, tú no sabes lo que el futuro reserva. ¿Y qué futuro? ¿Y qué es lo que el futuro reserva? Bueno, antes de seguir voy a leer entonces Akita Japón. ¿Qué es lo que le reserva el futuro si el mundo no se arrepiente? Si el mundo no se vuelve a Dios, si el mundo no contricta su corazón, no se arrepiente, no gime, no se humilla delante de Dios, no vuelve su mirada, su rostro al Señor con corazón compungido, arrepentido, suplicante, rogando perdón, rogando misericordia. Si el mundo no se vuelve a Dios, ¿qué puede pasar? Voy a leer entonces aquí parte del mensaje de Akita Japón, 13 de agosto de 1973. Justamente estamos hablando 20 años más adelante, 20 años más adelante, se aparecerá entonces ya la Virgen María a Agnes Sasazawa dando este mensaje. Dice así, mi hija, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, escucha lo que te tengo que decir. Mire qué tremendo. Es muy importante, se lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Nos recuerda Fátima, dejen de ofender a Dios, que ya Dios está muy ofendido. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Almas suavizadoras del Sagrado Corazón y del Corazón del Padre. ¿Y qué son almas suavizantes o suavizadoras? Almas reparadoras, almas penitentes. Importante. Aquí hay, Jessica hace una pregunta. Ahora trataré de dar respuesta a esta pregunta que ella hace. Hay personas que ponen en duda estas apariciones, mensajes o simplemente niegan que la pandemia es una señal de los últimos tiempos. Bueno, eso tiene que ver precisamente con la credulidad o incredulidad. Dios hizo libre al hombre. Ese mismo razonamiento, esa misma actitud es la que tuvieron también la generación de Noé. ¿Cómo actuó la generación de Noé cuando Noé estaba construyendo el arca? Se burlaban de Noé, difamaban a Noé, calumniaban a Noé, se reían de Noé. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y la mano de Dios, dice en el libro del Génesis, fue la mismísima mano de Dios la que cerró la puerta del arca, y queriendo entrar, cuando vieron que era serio, quisieron entrar y ya no había tiempo. Es la palabra de Dios la que nos habla de esto. El hombre elige. Hemos dado algunas otras enseñanzas y otros programas atrás donde utilizábamos el caso de Job, como el demonio entraba en la presencia de Job, capítulo 1 de Job, y Dios le daba permiso a Satanás para atacar a Job. Y Job es figura de la humanidad. Entonces algunos dicen, bueno, que esto es un accidente, producto de una guerra, de un complot de naciones, y que Dios no tiene nada que ver en esto. Ciertamente, ni una hoja cae a tierra si no es por la bendita voluntad de Dios. El demonio no puede hacer absolutamente nada sin que Dios se lo autorice o le dé permiso. Lo mismo, nada sucede en la tierra que Dios no sepa. Nada podrá suceder en la tierra que ya Dios no sepa y que haya dado su consentimiento si lo permite, no impide y deja que suceda. No sucede nada sobre la faz de la tierra.
repito, en la omnisciencia, porque esa es la omnisciencia y omnisapiencia y omnipresencia de Dios, los atributos divinos de la personalidad de Dios, que ya Dios no sepa. No hay nada escondido, oculto sobre la tierra que Dios no sepa y no tenga conocimiento. Y si llega a suceder, como habla en el caso del capítulo 3, verso 31 y siguientes del libro de Lamentaciones, y ya lo dice la palabra de Dios, ya no se trata de alguna boca burlona que no quiera creer en la palabra de Dios y se burle de la palabra de Dios, a la que pues no se le puede dar crédito alguno porque es el espíritu de la burla, es el espíritu de la apostasía, es el espíritu de la asedia que está pues en esa persona y a la cual pues no se le puede dar crédito. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar crédito es a la recta y transparente y cristalina palabra de Dios, que es indubitable, porque como dice también el apóstol Pablo, sea toda lengua falaz, sea toda lengua mentirosa y sea Dios veraz, porque lo que Dios ha dicho se cumple. Bueno, dicho así, en palabras de San Pablo, y volviendo al capítulo 3, verso 31 y siguientes, del libro de Lamentaciones, del cual hicimos también una transmisión, dice, ¿y acaso sucederá algo que ya Dios no sepa? ¿Podrá acontecer algo, suceder algo que Dios no lo haya permitido? ¿No salen acaso de la boca de Dios los bienes y los males? Bueno, visto así, vemos que tanto el bien como el mal salen de la mismísima boca del Señor. Entonces, habiendo ya dado respuesta, ha querido Dios que lea ese cintillo en esa pregunta, porque lo que dice la hermana es muy cierto. Muy bien. Un día, leyendo sobre Bernardita de Lourdes, donde pues le hacen más o menos un planteamiento similar a lo que plantea la hermana en el cintillo de la pregunta. Y entonces Bernardita de Lourdes responde de la siguiente manera: Dios no me ha enviado para convencer a nadie. Dios me ha enviado a hablar una verdad. Y tú eres libre de creerla o no. Dios no me ha enviado para persuadir a nadie, ni forzar a nadie a creer, ni imponer a la fuerza un mensaje. Dios no me ha enviado para convencer a nadie. Me ha enviado a transmitir una verdad. Punto. Y es así como hablan realmente pues los profetas. Ahora, volviendo acá, y voy a ir porque vamos a entender esto, que cuando leíamos aquí, que dice claramente, no sabes el gran valor y fuerza de esta oración, que dice la Virgen María. Vamos a leer aquí. Ella incluso promete por esta oración salvar al mundo. A ver, no eres capaz de comprender la importancia de esta oración. Tú no sabes lo que el futuro reserva. Esto lo dijo el 15 de abril de 1951. Ella incluso llega a prometer, por medio de esta oración, la señora salvará al mundo. Una vez más repitió la promesa, lo hizo el 10 de mayo de 1953. No sabes qué gran valor y fuerza esta oración tendrá ante Dios. Muy bien. Y cuida de que se haga conocer esta oración a todo el mundo, a todas las naciones. Todos tienen derecho. Te aseguro que el mundo cambiará. Esa es la promesa. También dice el 31 de mayo de 1955, dirigiéndose al Papa, la Santísima Virgen dijo que había sido mandada por su Señor y Creador para que, mediante esta oración y este título, pueda salvar al mundo de una gran catástrofe mundial. Ojo, vuelvo a leer este inciso, que es del 10 de mayo, del 10 de mayo de 1953. ¿Qué dijo el 10 de mayo de 1953 la Santísima Virgen María? ¿Qué dijo? Dirigiéndose al Papa, la Santísima Virgen dijo que había sido mandada por su Señor y Creador para que mediante esta oración y este título pueda salvar al mundo de una gran catástrofe mundial. Ahora, por otras revelaciones
vamos a entrar a mirar en el caso de Akita, Japón, que está aprobada por la Iglesia, que también está aprobada por la Iglesia. En ese caso, quien la aprobó cuando presidía el antiguo Santo Oficio o la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, la CDF del Vaticano, en aquel momento quien la presidía era Joseph Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI y ahora Papa emérito. Fue aprobada por él esta aparición. ¿Y qué dice? Muy bien, muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre, almas reparadoras, ministerio reparador, consolador, desagraviador, ministerio de almas víctimas, se refiere a la Virgen María. Yo deseo con mi hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores ingratos. Por eso es que algunos dirán, bueno, hermano, en la medida que yo me he ido acercando más y más a la Virgen María y me he ido entregando más y me voy consagrando cada vez más y más a su Inmaculado Corazón, o que yo cada año voy renovando la consagración a su Inmaculado Corazón, o que me voy más interesando en los temas de la Virgen María, que rezo más el rosario, que comulgo más, que me confieso más, que he ido dejando cada vez más y más la vida del pecado para entrar a vivir más y más en gracia. Resulta que mayores cruces me han venido, hermano. Ahora tengo unos dolores y unos sufrimientos porque sufro esto, sufro aquello, me pasa esto, me pasa aquello, que me duele todo el cuerpo, que el marido, que el hijo, que una circunstancia, que la otra. Entonces ahora, hermano, es cruz por aquí, cruz por abajo, cruz por arriba y cruz por todos lados. Bueno, aquí está la respuesta precisamente, porque ha sido reclutado o reclutada en el ejército reparador de la Santísima Virgen María. ¿Por qué razón? Para que veas que tu dolor y tu sufrimiento tiene propósito, tiene divino propósito. Dice, para que el mundo conozca su ira, dice la Virgen, para que el mundo conozca la ira de Dios, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Esto lo aprobó Joseph Ratzinger. Ojo, esto está aprobado por el que hoy es el Papa emérito Benedicto XVI. Ojo con esto. El Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Por eso es importante la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos y la aprobación del quinto dogma, por lo que a continuación va a decir la Virgen María. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre, y amadas almas que le consuelan, formando una corte de almas víctimas. Si en algún mensaje habla bien claro del ministerio de almas víctimas, es en este mensaje de Akita, Japón, del 3 de agosto de 1973. Oración, penitencia y sacrificios es lo que la Virgen pidió en Fátima. Por eso es que en la aparición de Akita, Japón, se le conoce también como la Fátima de Oriente. Como la Fátima de Oriente. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad. Que amen la pobreza, que se santifiquen y recen en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Bueno, esto fue en el año 73. Entonces, hay otro mensaje que va a venir unos meses después, porque repito, el primero fue del 3 de agosto del año 73. El 13 de octubre, coincidiendo exactamente con la misma fecha de la aparición de Fátima, el mismo día de la aparición de Fátima, porque el 13 de octubre es uno de los mensajes también que da la Virgen María en Fátima, conecta totalmente con el mensaje de Fátima y dice así: mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú informarás a tu superior, después de un corto silencio, como te dije,
si los hombres no se arrepienten y se mejoran. Por eso la aprobación del quinto dogma es vital, para que venga el derramamiento universal del Espíritu Santo y podamos tener el arrepentimiento y la conversión que necesitamos también. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Nótese que en el anterior mensaje dice la Virgen, el Padre está preparando. Aquí ya no habla de que está preparando, aquí habla de que va a infligir. Entonces, esto es importantísimo decirlo. Nosotros nos movemos en un tiempo cronos. Estamos en un tiempo cronos, mientras que estos mensajes están dados en un lenguaje arcano, en un lenguaje kairos. Es decir, el tiempo de Dios gravita en un eterno presente y no es como nos movemos nosotros en el cronos. Lo que para nosotros aquí puede ser un segundo, allá pueden ser 1000 años. Y lo que pueden ser 1000 años allá puede ser un segundo acá. Visto así, vamos entendiendo el lenguaje arcano de los tiempos. En el anterior mensaje, estamos hablando de 2 meses atrás aproximadamente, dijo Dios Padre está preparando un gran castigo. Aquí ya no habla de que está preparando el castigo, aquí dice que ya va a infligir un castigo. Ojo, cómo se van moviendo los tiempos en el kairos de Dios y cómo terminan afectando, impactando el cronos en el que los hombres y la iglesia y la historia de la fe va transitando. Vuelvo a leer, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Padecerán buenos y malos por igual. Ojo con esto. Van a sufrir de ese gran castigo los que estén vivos para ese momento. Van a sufrir por igual, consagrados y no consagrados, obedientes y desobedientes, malos y buenos. Todos van a sufrir por igual. Ojo con esto. Muy bien. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día esta señal dejada por su hijo tal vez apunte a una señal que permanecerá. En el caso de Garabandal, que está profetizado, que quedará como parte del gran milagro una señal, un signo que permanecerá. Tal vez apunte a esto. Pudiera ser. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Recordemos que en el caso de Akita, Japón, la Santísima Virgen tuvo 101 lacrimaciones, 101 lacrimaciones. Y esas lacrimaciones tienen que ver justo con el dolor que siente las almas, que siente la Virgen por la pérdida de las almas. Y en especial las almas consagradas son las que más le duelen al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Por eso nosotros, el cuerpo laical, tenemos una gigantesca responsabilidad de orar por las almas consagradas. ¿Por qué? Porque en la medida que le arrebatamos a alguna alma consagrada que el demonio ha logrado tentar en algún vicio, en algún pecado, en alguna caída, ha caído en alguna desgracia, o ha caído de la gracia, y ha caído en desgracia, pero por nuestras oraciones, sacrificio, ministerio de almas víctimas, como dice aquí en Akita, Japón, la Virgen María,
y le logramos quitar al diablo esa alma consagrada y regresársela a la Virgen María, es como si le quitáramos del rostro a la Virgen, visualícenlo de esta forma, como que le está saliendo una lágrima de sangre a la Virgen María, y por esa alma que le logramos regresar a la Virgen por nuestras oraciones y penitencias, es como si le enjugáramos el rostro a la Madre y a Jesús y le borráramos de la cara esa lágrima. Y le damos un motivo de alegría, un motivo de gozo a la Virgen María. O sea, cambiamos el corazón de tristeza de la Virgen y le provocamos un corazón de alegría, de gozo. A ver, Madre, déjame enjugar tu rostro. Al menos déjame, Madre, una sola lágrima. Al menos una, Madre. Yo te la voy a secar. ¿Cómo? Quitándole esa alma consagrada al demonio y regresándola de nuevo a tu inmaculado corazón con mis penitencias, sufrimientos y sacrificios. Y la Virgen, cuando tú le enjugas la lágrima de un rostro triste, va a pasar ¿a qué? A un rostro consolado. Ay, hijo, no sabes qué alegría me das. Ay, hijo, no sabes qué consuelo das, qué alivio, qué refrescamiento das a mi inmaculado corazón. Hijo, no sabes. Y lo mismo con el Sagrado Corazón. Bueno, de ahí viene justamente que las almas reparadoras son almas consoladoras. El ministerio de las almas consoladoras, reparadoras, desagraviadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Bueno, muy bien, seguimos aquí. Pensar que la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. No habrá ya perdón para ellos. Esta es la espada de Damocles que tenemos encima sobre el cuello de la humanidad. Que si el número de pecado, es decir, el número de iniquidad, la cuenta de la iniquidad del pecado llega a una determinada cantidad, ya no habrá manera de poder evitar este gran castigo. Muy bien, lo pudiéramos dejar, voy a leer el final del mensaje que dice: reza mucho las oraciones del rosario, solo yo puedo todavía salvarles. Uy, mire qué hermoso esto de la Virgen María, qué hermoso, mire. Solo yo puedo, y por eso es la aprobación del quinto dogma, va todo en la misma línea. Solo yo puedo todavía salvarle de las calamidades que se acercan. A aquellos que ponen su confianza en mí, o sea, en la Virgen María. Ya tenemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima y Nuestra Señora de todas las almas consagradas, allá están detrás mío. Si ponemos, dice, aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Esa es la promesa. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Amén. Ahora, ¿qué es poner la confianza en la Virgen? No es solamente un acto, no es un acto mágico, que usted pronuncie unas palabras, me abandono en ti, me deposito en ti, confío en ti y ya. No, debe haber una congruencia de fe, debe haber una coherencia de fe. Si usted hace un acto de depósito en las manos de la Virgen, si usted se deposita en el Inmaculado Corazón de la Virgen a través de la consagración del Inmaculado Corazón, usted tiene que vivir una vida santa. Porque cuando dice aquí, aquel que pone su confianza en mí, es decir, aquel que me obedece, aquel que hace lo que yo estoy diciendo en este mensaje, que ofrece sus dolores, sufrimientos y sacrificios, que todo lo que pueda venir, el confinamiento de esta pandemia, el sufrimiento que esta pandemia puede traer en todos los planos, familiar, económico, social, religioso, el sufrimiento que toda esta pandemia le puede traer, lo ofrece como alma víctima, lo ofrece a la Madre como alma víctima. Ese es el que ha confiado en mí. Ese es el que ha confiado en mí y por tanto se salvará. Se refiere en ese sentido, no es palabras mágicas de decir, ay Madre, yo confío en ti. Y no hay coherencia y sigues viviendo en el pecado y sigues ofendiendo al Señor. Eso no es confiar en la Virgen María. Se refiere precisamente a esto. Es el acto de la confianza, es el acto reparador, el acto consolador de reparar, consolar y aliviar al Inmaculado Corazón en la manera como ya lo hemos venido explicando. Ahora, como estamos viendo aquí, como dice la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos,
que vuelvo a leer, 10 de mayo de 1953, dirigiéndose al Papa, la Santísima Virgen dijo que había sido mandado por su Señor y Creador para que mediante esta oración y este título pueda salvar al mundo de una gran catástrofe mundial. Muy bien, hay otra aparición, la cual está en estudio, no ha sido aprobada, está en estudio, aclaro, está en estudio, no ha sido aprobada, pero nos da unas luces. Es una revelación privada, pero nos arroja luces que nos dejan así como, nos ayudan tal vez a entender, a comprender todo este hilo conductor, ¿no?, que van teniendo las distintas apariciones de la Virgen María y los distintos mensajes, y cómo todos van empalmándose uno con otro y van armando todo un cuadro, ¿verdad? Un mosaico que cada pieza la vamos colocando y va teniendo como todo un sentido de revelación para comprender. Entonces existe otra revelación, ya la voy a buscar por aquí, un momento por favor, ya voy a buscarlo por acá, donde la Virgen también nos habla de esto. Entonces dice así, interesante, muy interesante. Voy a leer esto. Muy bien, fíjense esto que les voy a leer por acá, que me parece muy interesante. Repito, fíjense ustedes. En las apariciones marianas de Peñablanca en Chile, repito, esta es una aparición que está en estudio, aún no ha sido aprobada, pero nos arroja luz. Dice así, con el permiso voy a tomar un poco de agua. Muy bien, entonces dice así, en las apariciones de marianas de Peñablanca en Chile, ocurridas entre el año 1983 y 1988, actualmente en estudio, la Virgen dijo, una noche, aquí abro comillas, una noche, 22 de julio, da una fecha, interesantísimo, un 22 de julio, el cielo se abrirá y lloverá por unos 60 minutos. Luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz. ¿Qué tipo de lluvia es esa? Ya nos vamos dando cuenta. Porque verán muchas cosas que jamás han visto. El año no te lo diré. De hecho, no lo dijo aquí el vidente. Pero la fecha te la he dado, 22 de julio, como ya dijéramos. Muy bien. Y agrega, tirarán bombas de 10 megatones. No dejarán muchos hombres vivos. Bueno, hasta ahí llega el mensaje. Esto es completamente Akita, Japón. Fíjense que esta es una revelación que está en estudio, no está aprobada, está en estudio. La de Akita, Japón sí está aprobada, pero cuando vemos Akita, Japón y lo que dice Akita, Japón y vemos lo que dice esta, pues uno dice, bueno, está más claro, evidentemente tiene que ver con lo que la Virgen dijo en Akita, Japón. Ahora, hay algunos textos bíblicos que tal vez nos ayudarían a iluminar esto. Isaías 66, del verso 15 al 16, y Jeremías 25, del verso 32 al 33, para entender este castigo, esta gran catástrofe mundial que puede evitar la oración que acelera la proclamación del quinto dogma, que es la oración para pedir una nueva era del Espíritu Santo. Es una nueva era, un nuevo Pentecostés, y que pasa por la aprobación, transita por la aprobación del quinto dogma. Entonces, precisamente, porque miren lo que hablan los profetas, estos dos profetas mayores. En el caso de Isaías 66, del verso 15 al 16, ¿qué dice? Pues he aquí que Yahvé en fuego viene, y como torbellino son sus carros, para desfogar, cubrir de fuego significa, desfogar su cólera con su amenaza con llamas de fuego, porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su esposa a toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Seguidamente habla el profeta Jeremías, capítulo 25, 32 al 33. Dice así, así dice Yahvé Sebaot, mirad, que una desgracia se propaga de nación a nación.
y una gran tormenta surge del fin del mundo, una gran tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos ni recogidos ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la haz de la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno. Y para complementar y cerrar esto, hay otra revelación en una carta privada que envía Bernardita de Lourdes, San Bernardet, en el año 1879. Envía una carta privada al Vaticano, que fue hallada en los archivos del Vaticano en 1998, justo cuando concluía una de las fechas anunciadas por el padre Stefano Godby del fin de los tiempos. Amén. Sigue así. En la revelación privada existe una carta hallada en el Vaticano en 1998. Santa Bernardita, 1879, la vidente de Lourdes, dice lo siguiente, le dice al Papa lo siguiente: en las cercanías del año 2000 se asistirá a un choque entre los adeptos de Mahoma y las naciones cristianas. Tendrá lugar una horrible guerra en la que perderá la vida 5.650.451 soldados, con una cifra exacta. Pero al final vencerá el signo de la cruz y todos los musulmanes se convertirán al cristianismo. Esto tiene que ver con aquello que dice: al final vencerá o triunfará mi inmaculado corazón. Bueno, debo aclarar que con respecto a la anterior revelación de Peña Blanca, dije está en estudio, no está aprobada, está en estudio. Ahí está el mensaje, solo que cuando tomamos la luz de Akita, Japón, que está aprobada, y con esa luz, con esa potente luz de Akita, Japón, iluminamos ese mensaje de Peña Blanca, llama la atención. O sea, está ahí, llama la atención. Pero es que no solamente es lo que diga, digamos, Peña Blanca, es que acabo de leer también las citas que hice mención de Isaías, ¿verdad? Y de Jeremías, Isaías 60, verso 15 al 16, al 16, correcto, y Jeremías capítulo 25, verso 32 al 33. Ya no es la opinión de un vidente, aprobado o no, sino lo dice la mismísima palabra de Dios. Ya es la palabra de Dios. Es decir, ¿cuál es el llamado? Si no quieres creer por un vidente, bueno, cree directamente entonces por la palabra de Dios. No, que eso es falso, que eso no es de Dios, que no está aprobado. Ok, eres libre porque no es un dogma, no estás obligado a probar, a creerlo, es verdad. Pero entonces te lo voy a decir por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios es válido. Como dice Jenny Castellanos, el mensaje es muy válido, así es. Totalmente válido, actual. Amén. Muy bien, seguimos aquí. Recordemos que los profetas no son inmaculados y sin pecado. O sea, usted no puede pretender jamás encontrar en un profeta ninguna equivocación. Que es infalible, inmaculado, sin pecado. Jamás usted va a conseguir un profeta. Los profetas también son hombres pecadores que se equivocan y que fallan, pero que a pesar de esa debilidad, la gracia los ha llamado y los ha escogido y los ha seleccionado para una misión específica y concreta, que es entregar un mensaje a la iglesia y a la humanidad. Bueno, amén. Volvemos entonces ya para ir culminando nuestro programa. Vamos a ir entonces donde nos encontrábamos para culminar. Muy bien, Nuestra Señora, la imagen. De la imagen, interesantísimo, vuelvo a colocar aquí la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Aquí la voy a colocar mientras voy a ir haciendo una descripción de qué significa la santa imagen. A ver, voy a cubrir mi rostro para que puedan verla mejor. Durante varias visiones, la Santísima Virgen describe a la vidente la milagrosa imagen que representa el triple dogma, y por eso la imagen ha de predecer un dogma, un nuevo dogma.
La corredentora está de pie sobre el globo terrestre delante de la cruz luminosa de la redención de su Hijo. Como ustedes pueden observar, ahí se nota. Alrededor de ella está reunido el rebaño de Cristo. Hay unas ovejitas que ustedes ven a los lados del globo terráqueo, hay unas ovejas. Alrededor de ella está reunido el rebaño de Cristo, iluminado por 3 rayos. Muy bien. ¿Ven los rayos que salen como de un sol que está detrás de la Virgen? Bueno, ahí como se forman como 3 rayos. Muy bien. Iluminado por 3 rayos, la gracia, la redención y la paz. Eso representan esos 3 rayos, provenientes de las manos medianeras de todas las gracias. En noviembre de 1951, la Madre de Dios pide directamente a la vidente: diles a todos que difundan la oración y la imagen en el mundo. El 29 de abril de ese año, la Señora de todos los pueblos había prometido: te aseguro que el mundo cambiará. Amén. Interesante. Esto pues vemos que se da pues a través de toda esta imagen, de ahí la importancia pues de promover precisamente esta devoción. Quiero pedir de manera muy especial que después que culminemos esta transmisión, por favor compartan con todas las personas este programa especial que hemos dedicado a Nuestra Señora de todos los pueblos, porque es importantísimo en este momento que estamos viviendo y por los acontecimientos que están en ciernes, que va a depender pues de nuestro arrepentimiento y conversión, se den o no se den, se amainen, se mitiguen y podamos tener en medio de todo aún un tiempo de paz. Es importante hacer esta oración para que venga una nueva era del Espíritu Santo a través de la aprobación del 5º dogma de la corredención de la Santísima Virgen María. Pudiéramos finalmente ir concluyendo lo siguiente. También la Virgen María ha dicho lo siguiente: en su corazón comprendieron la ansiedad de María por difundir ahora esta potente oración en muchas lenguas, juntamente con esta imagen milagrosa. María expresamente llama a una acción de redención y de paz, lo dice el 1 de abril del año 51, a la difusión de su oración, que es la que ya hemos hecho en 2 oportunidades y haremos al final de esta transmisión de nuevo, a la que deberían tomar parte todos los hombres. Esta acción no tiene que ver solo con un país, sino con todos los pueblos. O sea, no solamente es Ámsterdam, sino las naciones de todos los pueblos de la tierra. Esto lo dijo el 11 de octubre del año 53. La Señora de todos los pueblos hace una consoladora promesa para esta acción. Mira qué bonito este mensaje. ¿Tienes miedo? Mira cómo estamos ahora en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Tienes miedo? Yo te ayudo, dice la Virgen. Ya verás cómo la difusión se hará por sí sola. 15 de abril del 51. María se asume toda la responsabilidad. 4 de abril del 54. Ya hace casi 50 años que la vidente vio caer la nieve como un símbolo del maravilloso efecto de la acción. Al igual que los copos de nieve caen sobre la tierra, cubriéndola con una capa espesa, así se extenderá la oración y la imagen por todo el mundo y penetrará en el corazón de todos los pueblos. 1 de abril del 51. María hace una promesa magnífica, y aquí con esto cerramos ya nuestra transmisión. María hace una promesa magnífica. Comiencen esta obra de redención y de paz con ardor y celo y verán el milagro. Vuelvo y la leo. Es del 1 de abril del 51. María hace una promesa magnífica. Comiencen esta obra de redención, divulgar esta oración para que se proclame el 5º dogma y venga la nueva era, la gran era del Espíritu Santo. Comiencen esta obra de redención, de paz, de redención y paz, con ardor y celo, y verán el milagro. Esa es la promesa. Bueno, bendito y alabado sea el Señor.
Les repito, por favor, al culminar el programa, compártanlo con todos sus contactos, denle compartir para que esta información de esta maravillosa oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, María Corredentora, medianera y abogada, como ya explicáramos en el interín del desarrollo de esta transmisión, de este programa especial, por qué justamente la corredención, la mediación y la posición de abogada de la Virgen María son las tres potencias de Dios dadas a la Virgen María para poder contener los castigos. Y por eso la importancia de la aprobación del quinto dogma, porque la Virgen también ha dicho en el mensaje a Aida Piderman que la conclusión de la era mariana, la finalización de la era mariana, termina con la aprobación del quinto dogma. Esto que San Luis María Griñón de Montfort dice, el siglo de la era de María, el siglo de la era de María, la era del Inmaculado Corazón, la conclusión de los tiempos de la era mariana, el triunfo del Inmaculado Corazón. El tiempo de la era María concluye con la aprobación del quinto dogma de la corredención. Eso también lo ha dicho y lo dijo la Virgen María. Aida Pierman quiere decir que la aprobación del quinto dogma apunta a dos grandes eventos: el triunfo del Inmaculado Corazón y la nueva era gloriosa y triunfante del Espíritu Santo. Juntos, el triunfo del Inmaculado Corazón, el nuevo Pentecostés o nueva era del Espíritu Santo, juntos ambos preparan, ¿qué cosa? El triunfo eucaristizante y glorioso del Sagrado Corazón de Jesús. La segunda venida intermedia de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo del Sagrado y Eucarístico Corazón, el reinado eucarístico y triunfante del Sagrado Corazón de Jesús. Estos dos eventos previos, aprobación del quinto dogma que abre las puertas para el nuevo Pentecostés, nueva era del Espíritu Santo, y a su vez también el triunfo del Inmaculado Corazón, apuntan y preparan precisamente el reinado eucarístico y triunfante del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, me despido entonces, no sin recordarles, por favor, compártanlo con todos sus contactos, porque es muy importante este mensaje. Iremos anunciando próximos transmisiones especiales que iremos teniendo sobre este tema del signo de los tiempos. Iremos entonces en el transcurso de la semana, probablemente el otro fin de semana, iremos haciendo una segunda entrega de esta saga que iremos teniendo sobre las señales y signos de los tiempos. Me despido entonces haciendo de nuevo la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. La dejo ahí en la imagen para que todos la puedan apreciar, y volvemos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Ha sido un placer haberles servido hoy, primer sábado de mes. Mire que la Virgen ha escogido precisamente hoy la transmisión de este programa. Primer sábado de mes, importantísimo. Ha querido dar este mensaje porque el primer sábado de mes, como la Virgen lo pidió a los pastorcitos de Fátima, esto se conjuga y se une con el primer viernes reparador, primer sábado de mes también reparador y consolador, penitencial, pero ya al Inmaculado Corazón. El viernes, primer viernes de mes, es al Sagrado Corazón, como el Señor lo pidió a esta famosa santa audista, se me fue ahorita el nombre de ella, Santa María de Alacoque. Santa María de Alacoque le pide el Señor precisamente el primer viernes reparador, y la Virgen ya después en Fátima nos va a pedir no solo el primer viernes reparador, sino también el primer sábado de consuelo, penitencia y reparación a la Santísima Virgen. Ya ha sido precisamente hoy, primer sábado de mes, donde la Virgen ha querido que este mensaje sea de nuevo transmitido al mundo, donde nos habla de donde nos encontramos, donde pudiéramos caer, pero que ella espera de nosotros el ministerio reparador, consolador y desagraviador. Bueno, ahora sí me despido. El Señor les bendiga
y estaremos en contacto. Recuerden orar por este servidor, por favor, que yo también estaré orando por todos ustedes. El Señor les bendiga. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Dejen sus comentarios y con mucho gusto, en la medida de lo que yo pueda, yo los iré también respondiendo. Paz y bien.